El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Les invito a buscar en sus Biblias, en la carta a los Hebreos, el capítulo 6. Vamos a leer el verso 1. Ese es la base textual de este estudio bíblico. Hebreos capítulo 6 y el verso número 1. Y escuche lo que dice con atención la palabra de Dios. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hacia la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Dios nos bendiga por medio de su santa y bendita palabra. Oro al Señor que Dios despierte el limpio entendimiento de cada uno de nosotros para que podamos asimilar y entender espiritualmente su palabra y acomodar lo que es espiritual a lo que es espiritual. Nuestro tema de estudio lo denominamos en el día de hoy, a un lado, las obras muertas. Es el llamado que nos hace aquí el Espíritu Santo a través del escritor de la carta a los Hebreos. Y eso de dejar a un lado las obras muertas es básico, es una de las doctrinas básicas, doctrinas elementales, según la traducción que hemos leído nos dice eso, nos revela que el arrepentimiento, el volvernos en arrepentimiento hacia Dios, eso es exactamente una doctrina básica. El arrepentimiento, eso es dejar a un lado las obras muertas. Vamos a introducirnos en esta temática y vamos a ir viendo poco a poco cómo vamos progresando y miramos acá los argumentos centrales de esta disertación para derivar de allí principios espirituales de vida. La vida cristiana no se vive por coacción de una ley, de un mandamiento. La vida cristiana se vive por principios, y estos principios son los que derivamos de la bendita y poderosa palabra de Dios. Así es que pongamos atención y nos vamos introduciendo en esta disertación. La Biblia afirma claramente que ciertas doctrinas son más básicas o fundamentales que otras. Estas son las llamadas rudimentos o primeras palabras acerca de Cristo. Estas enseñanzas, llamadas el catecismo, eran las piedras angulares sobre las cuales se edificaban las vidas espirituales de los nuevos creyentes. Así es, catequesis no es una palabra que pertenece al catolicismo romano. Catequesis es un vocablo griego que es relativo a la enseñanza,
a la doctrina que recibe un catecúmeno, es decir, una persona recién convertida, un neonato espiritual. Ciertamente la Biblia nos habla de doctrinas que son rudimentarias. Esas son las doctrinas básicas, doctrinas elementales, y esta es una de ellas, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Pero también la Biblia habla de doctrina que es sólida, vianda, una vianda espiritual. Pero la vianda espiritual es para las personas que ya están crecidas, las personas que tienen cierto desarrollo espiritual, que tienen cierta madurez ya como creyentes y están en condiciones de recibir una enseñanza más profunda. Esta enseñanza que estamos compartiendo acá no es una enseñanza profunda, no es una vianda, por así decirlo. Es leche, es comida espiritual para niños espirituales. Y la idea es que, como dice el escritor de esta carta, dejemos atrás ya estas doctrinas, ¿sí? Y nos enfoquemos a recibir doctrina más profunda, enseñanza más sólida, vianda espiritual más fuerte, apropiada para gente que va creciendo, gente que va progresando espiritualmente. Esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea. Al usted estar atento a recibir todo un discipulado cristiano, la idea es que usted no se quede en estas primeras lecciones, sino que usted siga avanzando, siga creciendo. Porque la Biblia considera a una persona que está estancada en las enseñanzas primarias de la vida espiritual, la considera un niño espiritual. Y un niño espiritual es una persona carnal. Cuando nosotros hablamos de que hay personas que son carnales, no nos estamos refiriendo necesariamente a personas que están practicando pecados groseros, pecados inmorales. No. Un niño espiritual es carnal en el sentido de que no ha crecido. Todavía está en esa vida que antiguamente se practicaba, en la que la carne, es decir, la voluntad de nuestra naturaleza humana, era la que se imponía sobre nosotros y nos mantenía esclavizados. Pero el propósito de Dios es que crezcamos, que avancemos hacia la madurez en Cristo, madurez espiritual, madurez doctrinal. Entre estas enseñanzas encontramos la referente al arrepentimiento. El arrepentimiento es importante porque es una condición indispensable para ser un seguidor de Jesucristo. Veamos más de cerca el perfil de esta doctrina. Muy bien, es una enseñanza entonces fundamental. Es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Fundamental viene de fundamento. Nosotros, como creyentes en Jesucristo, necesitamos una base, porque nuestra vida espiritual es como una casa. Y una casa que no tiene bases, una casa que no tiene fundamentos, es una casa que pronto puede caerse, ¿sí? Puede desmoronarse. Pero la idea es que si le construimos a nuestra vida espiritual un fundamento sólido, una base firme, nuestra casa espiritual, cuando enfrente tormentas, cuando enfrente dificultades, cuando enfrente los vientos terribles que tratan de destruir una casa, nuestra casa pueda permanecer. ¿Por qué? Porque está fundamentada sobre un fundamento, un cimiento sólido. Ese cimiento sólido es la doctrina. La doctrina. Si usted tiene doctrina como creyente,
A su vida espiritual podrán venir vientos, tormentas, podrán venir ciclones, tempestades, podrá venir lo que sea, pero usted se mantendrá firme. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver entonces un perfil bíblico de esta doctrina en 2 puntos principales. Número 1, su definición bíblica. Número 2, condiciones de un genuino arrepentimiento. Muy bien, esos son nuestros 2 puntos principales. Lo que la Biblia revela con respecto al significado, la definición y lo que se requiere para que se produzca un genuino y verdadero arrepentimiento. Entonces nos vamos a enfocar en nuestro primer punto. ¿Cómo define las Sagradas Escrituras el arrepentimiento? Que repito, reitero, arrepentirse es dejar a un lado las obras muertas. Todas estas obras que nos conducían al pecado y nos mantenían esclavizados. Entonces escuchemos con atención lo que la Biblia nos revela acerca del significado de lo que es el arrepentimiento. Es un acto necesario para recibir el perdón de pecados. Lucas 13:3. Os digo que no, más bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esas son palabras textuales del Señor. Aquí el Señor está diciendo con claridad que si no hay arrepentimiento, el resultado final, el destino final de una persona, de cualquier ser humano, es el de perecer. Eso de perecer es morir espiritualmente. Es decir, es una persona que se condenará. Una persona que se condenará y esa condenación es eterna. Una vez que la persona parte a la eternidad, ya no hay esperanza. Ya no hay nada que se pueda hacer por esa persona. Por eso, mientras hay vida, hay esperanza. Y todo ser humano debe arrepentirse. Más de uno cuando escucha esto dice, pero ¿y de qué tengo yo que arrepentirme? Yo soy un buen hombre, yo soy una buena mujer, un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre. Yo no soy un vicioso, yo no soy una persona inmoral, yo no soy un alcohólico, no soy un drogadicto. ¿Yo de qué tengo que arrepentirme? La cuestión es que hay una ceguera espiritual que no le permite ver a la persona, a todo ser humano, que hemos nacido en condición de pecadores. Hemos nacido en condición de pecadores. La Biblia lo registra así. Todos pecamos, por tanto, estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, estamos destinados a perecer eternamente. Por eso hay que arrepentirse si es que queremos disfrutar de la salvación eterna, si es que queremos disfrutar del reino de Dios. Hay que arrepentirse, dejar la condición de pecadores practicantes para convertirnos en pecadores arrepentidos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, arrepentimiento es esto. Arrepentimiento es volverse de esa vida pecaminosa para no perecer, es decir, para no morir en condenación y estar separados por la eternidad de nuestro Dios. Uno de los significados del vocablo perecer o morir significa eso, da a entender eso. Es vivir en una condición de separación absoluta de nuestro Dios. Eso es estar muertos espiritualmente, estar separados de Dios. Es un acto personal, no es emoción sino decisión. Es cambiar de opinión o mentalidad respecto del pecado. Eso de que es personal, el arrepentimiento es personal, eso te lo reitero, eso es una verdad poderosa. Yo no voy a pedir que otra persona se arrepienta por mí. Yo soy el que tengo que arrepentirme. Porque la salvación es personal. Me explico.
Tú no te puedes justificar por medio de lo que hace otra persona. Tampoco puedes salvarte por medio de lo que hace otra persona. Si en tu casa, en tu familia, entre tus parientes hay alguien que es cristiano, incluso me dirás, yo tengo un tío que es pastor, yo tengo un hermano que es pastor. Esa familiaridad, esa consanguinidad no es suficiente para usted justificarse delante de Dios. Es usted quien personalmente tiene que acercarse al Señor y pedir perdón por su condición de pecador. Es usted quien tiene que hacerlo. Cuando una persona se vuelve a Dios en arrepentimiento, hay un cambio. El vocablo que se usa en el griego koinén, que se escribió el Nuevo Testamento, es el vocablo metanoia. Metanoia significa un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Y no solo eso, ese cambio de mentalidad te motiva a también tomar una decisión. Es decir, la mente afecta tu voluntad. Y en esa voluntad, entonces te acercas al Señor de una manera voluntaria y le ruegas a Él el perdón. Pero primero tuvo que darse en tu mente un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de ver y de entender a Dios, entender su palabra. Si este cambio no se da, es muy difícil que tú voluntariamente te acerques al Señor. ¿Quién hace eso? Eso lo produce, lo genera es el Espíritu Santo de Dios. Cuando alguien a ti te comparte la palabra de Dios, el Espíritu Santo toma esa palabra y la aplica a tu corazón, la aplica a tu mente. ¿Para qué? Para afectar tu voluntad y que usted, haciendo uso de su libre albedrío, se acerque a Dios en busca del perdón. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad que se acompaña de un viraje exterior. No es pesar, remordimiento o complejo de culpa. No es un mero acto religioso o ritual, como penitencias. Así es. Cuando usted cambia de mentalidad, como lo he explicado, es posible que usted, afectado en su mente, motive también a su voluntad para acercarse a Dios. Reconocer que usted es un pecador por el poder del Espíritu Santo que lo ha redarguido, que lo ha convencido. Entonces, esto no es algo que es religioso, es decir, arrepentirse no es parte de un dogma religioso para ser parte del reino de Dios, para convertirse en un hijo de Dios. No, esto es completamente espiritual. Esto es una dinámica espiritual. La palabra de Dios nos dice que es el Espíritu Santo el que convence al pecador. ¿De qué cosa lo convence? Justamente de esto, de que vive en condición de pecado, de que su justicia, sus méritos no son suficientes para alcanzar la salvación, y de que si no se arrepiente y busca el perdón de Dios va a tener que enfrentar un juicio, ¿sí? Al partir a la eternidad va a tener que enfrentar un juicio inevitable en el que será citado solamente para escuchar una sentencia. Una sentencia. ¿Cuál sentencia? La sentencia de condenado por la eternidad. Y es muy triste. Por eso es que hoy la iglesia y todo creyente debe tomarse en serio la tarea de anunciar al mundo
la buena noticia de salvación en Cristo Jesús, el evangelio de la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque después que se parta de esta vida a la eternidad, no hay nada que hacer. Ya el destino final de esa persona ya está echado, ya está definido. Cuando la persona muere, o va al paraíso a reposar en Cristo, dependiendo de la decisión que haya tomado aquí, en esta tierra. O si no tomó la decisión de arrepentirse y volverse al Señor, esta persona no irá al paraíso, no irá al cielo, como enseña por allí la religión tradicional. E incluso hay otras religiones también que te enseñan que tú puedes ir al cielo, puedes ir a la presencia de Dios, guardando ciertos dogmas, practicando ciertos ritos, pero no hay nada que hacer. El destino final de una persona se decide aquí, en vida. Si no te has arrepentido, si no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, si espiritualmente tú no has nacido de nuevo, entonces, cuando partas a la eternidad, partirás condenado, sentenciado. Y esa sentencia la vas a escuchar un día en un juicio final, que las Escrituras llaman el juicio del gran trono blanco. Allá tendrás que comparecer y escuchar una sentencia. Allá dice las Escrituras que se abrirán los libros, y entre ellos el libro de la vida. Se leerán los nombres de los que están escritos allí en el libro de la vida. Y si tú no tomaste tu decisión aquí en vida por Jesucristo, tú no vas a escuchar tu nombre. No lo vas a escuchar. Lo que vas a escuchar es una sentencia triste, dolorosa y estremecedora. Tu nombre no estará escrito en el libro de la vida, por tanto serás lanzado a un lago que arde con fuego y azufre por la eternidad, para ser atormentado por la eternidad. Por eso es que vale la pena que hoy, mientras escuchas el mensaje de salvación, te arrepientas, te vuelvas al Señor y lo conviertas a Él en tu Salvador personal. Lo conviertas a Él en tu abogado. Porque ese mismo que se te está presentando hoy como Salvador personal, como abogado, es el mismo que te va a juzgar allá en la eternidad, en el juicio del gran trono blanco. Entonces, arrepentirse no es un dogma religioso, no es una penitencia, no es experimentar un acto de contrición o de dolor por haber pecado. Sí, es parte de lo que es el arrepentimiento, pero no lo es todo. Cuando hay arrepentimiento genuino, hay un viraje en la vida. Son 180 grados en sentido contrario. Es cuando una persona, esto ocurre cuando una persona reconoce que el camino por donde iba es un camino torcido, es un camino que no lo va a llevar a ningún cielo. Y entonces se vuelve en 180 grados en sentido totalmente contrario. Eso es lo que es arrepentirse. Cambiar, virar el sentido del camino, la senda por donde yo iba transitando. Entonces tiene que darse esto. Cuando una persona dice que es creyente, dice que es cristiana, esta persona tiene que demostrar con un cambio de mentalidad y con un cambio de actitudes y de conducta que realmente es un cristiano, es una nueva creación en Jesucristo. Arrepentirse, en síntesis, es volverse a Dios. Segundo. Bien,
Antes de abordar nuestro segundo punto, aquí estamos sintetizando que arrepentimiento es sencillamente volverse a Dios. Es virarse hacia Dios. ¿Por qué? Porque nuestro pecado, al primero que ofende, es a Dios. Nuestra condición pecaminosa, al primero que ofende, es al Señor. Entonces, si nos arrepentimos de ser pecadores, al primero que tenemos que pedirle perdón es al Señor. Es a Él a quien tenemos que dirigirnos. Y ese es el sentido del vocablo hebreo para la expresión arrepentimiento. En hebreo se usa una expresión, la expresión de teshuvah. Teshuvah. Ese es el vocablo hebreo que al traducirse lo encontramos como arrepentimiento. Teshuvah. ¿Y teshuvah qué es? Teshuvah es volverse, ¿sí? Cambiar el sentido de la senda por donde vamos transitando. Y es dirigirse derechito hacia Dios. Volverse a Dios. Eso es teshuvah. Arrepentimiento. Entonces, en síntesis, eso es lo que es arrepentirse. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, de mi condición como un pecador, yo me vuelvo primero y principalmente hacia Dios. Y trato de hacer en lo sucesivo su voluntad, de caminar, de transitar por sus caminos, no por mis caminos ya. El sabio Salomón dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, cuando yo estoy arrepentido y me he vuelto a Dios, yo reconozco que el único camino que me lleva a la salvación es Cristo Jesús. Él lo dijo. Él durante su ministerio terrenal aquí, él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, como resultado de haberme vuelto al Señor, yo comienzo a transitar y a caminar por la senda de la vida. Comienzo a caminar, comienzo a transitar por las sendas del Señor. Sendas de luz y de justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, vamos a abordar nuestro segundo punto. Condiciones de un genuino arrepentimiento. Confesión de toda maldad pasada. Son obras muertas. Aceptación de Cristo como Salvador. Y un compromiso serio para servir a Cristo. Ahí está. Básicamente, son tres los pasos que hay que dar para yo arrepentirme. Primero, la confesión de todo pecado. Eso es lo que el autor de la carta a los Hebreos llama obras muertas. Las obras muertas son obras pecaminosas. Son prácticas, son vicios, son faltas, son defectos que me alejan de Dios y desagradan a Dios. Una vez que yo he sido redarguido, una vez que yo he sido convencido por el poder del Espíritu Santo, porque alguien me compartió la palabra, alguien me dio a conocer la buena noticia del Evangelio, alguien me dijo, mira, eres un pecador, pero hay solución. Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para que por su muerte nosotros alcanzáramos el perdón de nuestros pecados. Cuando yo previamente soy informado, cuando yo previamente soy convencido por el poder del Espíritu Santo, escuchando el Evangelio, escuchando la palabra de Dios, entonces yo tengo que hacer algo. El paso siguiente es arrepentirme.
arrepentirme y confesar a Dios mi pecado, mis pecados. Confesar a Dios, la palabra de Dios lo que nos da a entender es ponerse de acuerdo con Dios. El apóstol San Juan dice que si nosotros reconocemos nuestra condición de pecado y confesamos al Señor Jesús nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y te estoy explicando que confesar es sencillamente ponerme de acuerdo con Dios. ¿Qué piensa Dios con respecto al pecado? Eso también debo yo pensarlo. Y ponerme de acuerdo. Decirle al Señor, sí, Señor, tú tienes la razón. Es así. Si tú dices que yo soy un pecador, si tú dices que yo nací en condición de pecado y que este pecado, si yo no lo abandono, me va a llevar a la perdición eterna, entonces, Señor, me pongo de acuerdo contigo. Sí estoy de acuerdo. Tú tienes la razón, Señor. Por tanto, te pido que me perdones. Y la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados a Él, el Señor Jesucristo es amplio en misericordia. Él es amplio para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Déjeme decirle algo. De pronto usted se estará preguntando, ¿pero por qué yo soy un pecador? Es que la Biblia dice que nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿sí?, la primera pareja de seres humanos que Dios creó, ellos pecaron contra Dios. Y usted me dirá, bueno, ellos pecaron, ellos son los que tienen que pagar y rendir cuentas por su pecado, por su falta. ¿Por qué tengo yo que pagar por el pecado o por la falta de ellos? ¿Acaso Dios no es un Dios justo? Pues bien, lo que sucede es que la Biblia también nos enseña que Adán y Eva eran nuestros representantes. Así es que, como cabeza federal de toda la humanidad, ¿sí?, en la caída de Adán y Eva caímos también nosotros. Ahora, Dios no es injusto. Dios encerró a toda la raza humana, toda la descendencia de Adán y Eva en pecado, ¿sí?, porque ellos eran nuestros representantes. Y quién sabe si el representante hubiera sido usted o yo, lo hubiéramos hecho peor que Adán y Eva. El hecho es que Dios proveyó para ellos la forma de justificarlos, la forma de perdonarlos. Y también previó para nosotros la forma en que nosotros también podíamos ser salvados. Esa provisión de salvación la hizo en su Hijo Jesucristo. Dice las Escrituras en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es la provisión de Dios para el perdón de nuestros pecados. Cristo se entregó a sí mismo, dio su vida en un madero, derramó su sangre ahí en un madero para proveernos perdón, para proveernos la salvación. Así que Dios no es injusto, porque si Dios hubiera sido injusto, a los únicos que hubiera salvado, entonces hubiera sido Adán y Eva, o hubiera sido a nuestro Señor Jesucristo. Pero no, así como por la caída de uno solo, todos caímos por la redención, por la obra expiatoria de uno solo. Si nosotros creemos hoy en el Señor, que es el que tomó nuestro lugar, que es el que ofreció su vida, su sangre para hacer expiación, para hacer limpieza de nuestros pecados, el único que debería ser salvo entonces también es Él. Pero no, si tú y yo creemos, como hemos creído,
que Él murió en nuestro lugar, que Él nos sustituyó ahí en la cruz del Calvario, entonces por la fe en Él y en su obra, nosotros también tenemos perdón. Esa es la justicia de Dios. Así es que opera la justicia de Dios. Entonces no podemos tildar a Dios de injusto. No, antes por el contrario. Dios no solo es justo, Dios es misericordioso y no nos paga conforme a nuestras obras. No nos paga conforme a nuestros pecados. Entonces aquí tienes el primer paso que se requiere, ¿sí?, para alcanzar el perdón cuando nos arrepentimos. Lo primero que tienes que hacer es confesar nuestro pecado al Señor. Fíjate que estamos diciéndote con claridad que no es a los hombres, es al Señor, a quien hay que confesar nuestro pecado. La iglesia tradicional ha enseñado un dogma que se llama la confesión auricular. Ellos han creído que si usted peca, usted puede ir a un ministro de esta iglesia católica romana y entonces él le escucha y después que le escucha lo absuelve y le ordena, le instruye para que usted guarde ciertas penitencias, ciertos castigos y él finalmente te absuelve en nombre de la iglesia. Es interesante, en nombre de la iglesia. Pero a mí lo que me interesa es escuchar que yo he sido absuelto de pecado no en nombre de una iglesia, sino en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, porque es en el nombre de Jesucristo en el que el hombre, quien quiera que sea y donde quiera que esté, puede alcanzar la salvación. La Biblia dice allá en el libro de los Hechos capítulo 4, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es en el nombre de Jesucristo, el Mesías, nuestro Señor y Salvador. Bien, veamos otra condición que se requiere para que se dé un genuino arrepentimiento. Compromiso serio para servir a Cristo. Tiene que haber un compromiso serio una vez que tú te has arrepentido. Hay una obra, hay una causa que está llevando adelante la iglesia del Señor. Esa obra, esa causa es la predicación del evangelio a las naciones, al mundo entero. Una vez que usted entonces ha confesado su pecado, una vez que usted ha declarado que Jesucristo es su Dios, su Salvador, su Señor, entonces se espera de usted, como un creyente arrepentido, como un pecador arrepentido, se espera que usted se consagre a la causa del Señor, que usted se consagre a su iglesia local, a servir en su iglesia local, que usted se consagre a su fe, a la fe en Jesucristo. Esas son cosas que deben comprometernos a nosotros, ¿sí? Porque Dios espera que usted, por lo menos en gratitud, usted le sirva. Y no para que usted esté ahí en una iglesia sentado en una banca, reunión tras reunión, sin crecer espiritualmente y sin abonar al proyecto de edificar la iglesia del Señor aquí en esta tierra. Yo le pregunto a usted, ¿por qué usted predica el evangelio? ¿Por qué debe predicarlo? ¿Por qué? La respuesta directa sería esta. Yo predico el evangelio porque yo quiero edificar o contribuir a la edificación de la iglesia. No es por otra cosa. No es para otra cosa. Ahora, reitero, por lo menos como una expresión de gratitud por lo que el Señor Jesús ha hecho en nosotros, por lo que Dios ha hecho en nosotros, por lo menos como una expresión de gratitud, Dios espera que usted le sirva, que usted se comprometa. Lamentablemente nosotros vemos hoy con tristeza en el corazón
que aquellos pecadores arrepentidos de los que Dios quiere valerse no se comprometen con su fe, no se comprometen con la causa del Señor, no se comprometen con el Evangelio, no se comprometen con su iglesia local, no se comprometen con sus mentores espirituales. No hay compromiso. No hay compromiso. Mientras tanto, el mundo avanzando, el reino de las tinieblas avanzando, y el reino de la luz, el reino de Dios, estancado. ¿Por qué? Porque los que son arrepentidos, los que se han arrepentido, no tienen compromiso. No quieren comprometerse. Para ellos lo más importante es lo suyo propio, lo personal, lo doméstico, antes que la causa del Señor, antes que la obra del Señor. San Pablo hace un llamado a que nosotros nos comprometamos. Allá en la carta a los Filipenses, San Pablo dice que cada uno, en vez de buscar lo suyo propio, debería buscar lo que es de Cristo Jesús, lo que compete a Cristo Jesús. Así es que yo espero y lo animo para que usted se comprometa con su fe, se comprometa con la causa del Señor, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con la misión que tiene la Iglesia universal y la Iglesia local, con la visión que tienen sus pastores, sus tutores espirituales, sus mentores espirituales. Comprométase y por lo menos que sea ese compromiso una expresión de gratitud por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces ahí están los pasos que se requieren para demostrar que yo realmente soy un creyente genuinamente arrepentido de mis pecados. Si yo muestro esto, si yo doy una prueba, si yo doy evidencia de esto, ni el diablo ni nadie podrá acusarme de que yo no soy un cristiano, un genuino hijo de Dios. Porque de esto vas a encontrar. Hay gente que te va a decir a ti que tú no eres ningún creyente, que tú no eres ningún hijo de Dios. Mira, eso lo hizo Satanás hasta con el mismo Señor Jesucristo. Si eres hijo de Dios, tratando de sembrarle la duda, dividiendo la mente del Señor, pero gracias al Señor que Él le respondió apropiadamente a Satanás, cuando Satanás intentó dividirle la mente y sembrarle duda. Él dijo, no, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Escrito está dónde? Es la pregunta. En la palabra de Dios. Por eso es que es importante que usted se doctrine y que usted sea como su maestro, como nuestro maestro, el Señor Jesucristo. Él se doctrinó, él conocía perfectamente las Escrituras y no permitió que Satanás lo engañara al torcer las Escrituras. El Señor necesita gente comprometida. Hay un refrán que dice que Dios se vale de los pecadores arrepentidos. De los arrepentidos se vale Dios. Dios te quiere usar. ¿Quieres tú servirle al Señor? ¿Quieres comprometerte con Él? El llamado está allí, latente. El llamado está allí, ante nuestra vista. El asunto es de decisión. Hoy tienes que tomar la decisión voluntaria de servirle a Dios para que Él pueda ver que usted realmente se ha arrepentido. Y no solamente Él, sino, ya te estoy diciendo, la cantidad de testigos que están a nuestro alrededor. Tu familia está esperando que tú le des un testimonio claro. Los inconversos que te conocen a ti están esperando que tú le des un testimonio claro de tu fe, de tu conversión, de tu arrepentimiento. Ahora, no te quedes allí en el paso del genuino arrepentimiento. No te quedes ahí, tienes que seguir avanzando. Tienes que seguir progresando, tienes que seguir creyendo. Ese es el llamado que te estoy haciendo desde el principio.
En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, verso 19, el apóstol Pedro, inspirado del Espíritu Santo, cuando los judíos que estaban ahí oyeron su discurso, oyeron su predicación, en el día de Pentecostés, la gente le preguntó a él, compungida de corazón, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Y Pedro les responde y les dice, lleno del Espíritu Santo, así que arrepentíos y dice, y convertíos. Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Para qué? Para que vengan del cielo tiempo de refrigerio y el Señor envíe su espíritu a sus vidas. Y esta gente lo hizo así. ¿Sí? Ese día miles que escucharon compungidos de corazón se arrepintieron y se convirtieron. Ahora, la conversión es otro tema que lo vamos a tratar más adelante. Pero el arrepentimiento es inmediato. La conversión es progresiva. ¿Sí? Es progresiva. Es progresiva. Y es algo a lo que Dios nos llama diariamente. Yo me arrepiento una sola vez de mis pecados y nazco de nuevo. Pero me convierto todos los días. Todos los días cuando usted se levante, lo primero que tiene que hacer es buscar la presencia de Dios y decirle al Señor, Señor, yo convierto mi corazón a ti. Inclino mi corazón en pos de ti. Eso es convertirse y eso tiene que hacerse diariamente. Alabado sea el nombre del Señor. Concluimos. El arrepentimiento libera de toda culpa a un hombre pecador. Un hombre no arrepentido está de espaldas a Dios. Cada paso que da lo aleja de Dios. Pero cuando se arrepiente, cambia en dos sentidos. Cambia de mentalidad y cambia de dirección. Judas, uno de los 12 discípulos del Señor, después de entregar a su maestro, no se arrepintió. Solo sintió angustia, pesar o dolor por su acto traidor. Él no cambió de mentalidad, ni se derrumbó. Por eso salió, fue y se ahorcó. Él fue a la religión y no a Dios para arrepentirse de su pecado. A diferencia de Pedro, que sí fue al encuentro del Señor y fue perdonado. Estoy tomando el ejemplo de dos discípulos del Señor, dos que fueron parte de los 12, Pedro y Judas. La Biblia nos dice que Judas lo traicionó, ¿verdad? Lo vendió por unas cuantas piezas de plata. Y cuando Judas vio las consecuencias horribles de su traición, Judas fue al Sanedrín, al Consejo de Justicia de los judíos. Allá les expresó su arrepentimiento, su contrición, su amargura y hasta les tiró las piezas de plata. Se las tiró allí, se las devolvió. Pero Judas cometió un error. Judas, en vez de ir al Señor, va a los hombres. Va a los que representaban la religión. Judas era practicante del judaísmo. Lo mismo que Pedro. ¿Sí? Ellos eran miembros de su religión nacional. La religión de los judíos es el judaísmo. ¿Y qué encontró en la religión? Lo que estos personajes le respondieron fue, allá tú, que a nosotros. Ese es tu problema. Y cuando Judas vio que en estas personas no halló respuesta a su contrición, a su pesar, a su arrepentimiento, entre comillas, porque lo que pretendo demostrarte es que Judas no se arrepintió. Judas lo que sintió fue pesar, dolor en su corazón.
por haber traicionado a su maestro. Judas no se arrepintió. Y como no se arrepintió, como no fue a los hombres sino a la religión, pues la religión ni te perdona, la religión no te da a ti la oportunidad de tener el perdón divino y la paz de tu alma. Por eso la Biblia nos dice que Judas salió, fue y se ahorcó. Se suicidó, condenando así eternamente su alma. A diferencia de Pedro. Pedro negó al Señor 3 veces. La última incluso lo hizo de una manera grave, maldiciendo y juramentando que no conocía al Señor. La Biblia dice que en ese momento la señal que Jesús le dio de su traición se concretó. Dice las Escrituras que el gallo cantó. Y Pedro se acordó de estas palabras y en ese momento el Señor lo confrontó, porque sus miradas se encontraron frente a frente allá en el patio en donde estaba él detenido y estaba siendo juzgado por los religiosos del momento, el Sanedrín en el momento. Y dice las Escrituras que no solo fue confrontado por la mirada del Señor, sino que lloró amargamente y salió. Pero una vez que Jesús resucita y se les aparece a ellos, a uno de los que se le apareció y con los que tuvo un encuentro, una cita privada, una cita personal, fue a Pedro. Y a Pedro el Señor lo perdona y lo confirma. En 3 ocasiones le pregunta también que si lo amaba. Y finalmente, pues, el Señor comisiona a Pedro después de haberle perdonado. Porque el Señor, cuando ve arrepentimiento en nosotros, Él nos da enseguida oportunidad para servirle. De una vez nos da la oportunidad para servirle. Así es que es igual nosotros. Nosotros, al igual que Pedro, somos pecadores que fallamos, que cometemos equivocaciones, que negamos al Señor muchas veces, consciente o inconscientemente, pero en el Señor hay oportunidad cuando hay un genuino arrepentimiento. No busques más en los hombres, no busques más en la religión el perdón de tus pecados. No lo busques más, búscalos en el Señor. En Él hay misericordia. Él es lento para la ira y un Dios misericordioso y grande, amplio en perdonar. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi deseo al orar por ti es que el Señor te ayude a vivir una vida de un genuino arrepentido. Recuerda, de los arrepentidos se vale el Señor y Dios quiere usarte. Dios quiere usarte, pero para eso necesitamos nosotros mostrarle al Señor un genuino compromiso con Él, un genuino compromiso con su causa, un genuino compromiso con el reino de Dios. Bendiciones. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.